Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Siempre es un motivo de gran alegría saludarte en el nombre de Jesucristo, con el deseo del Padre en nuestros corazones de que tu vida sea iluminada y bendecida por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación. Dios es bueno y se complace en tener misericordia, y su misericordia se renueva cada mañana. Hoy es nueva para ti. Te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra de Dios. Sea Dios contigo siempre. Es nuestro deseo y oración. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica de estudio en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo 6, versículo 12 y también el 19. Leo allá, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Dos veces en esos dos versículos el apóstol amonesta a la iglesia a echar mano a la vida eterna. Usted no puede echar mano o asirse de algo que está lejos. La vida eterna, aunque tiene promesas futuras, es un hecho presente y real. Y eso justamente lo que estamos estudiando. No hacemos nada con tener vida eterna si no vivimos la vida eterna. El mensaje del Evangelio puede convertirse en un mensaje religioso. Como dice el profeta Isaías, y un texto que Jesús repitió y citó, que Isaías dijo que el temor de Israel era un mandamiento aprendido. Y Jesús, usando la versión griega de esos días, de la traducción, la Septuaginta, el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en eso consiste la religión, en repetir un credo, repetir doctrinas, guiarse por esas doctrinas, pero palabras sin vida, mandamientos humanos, letras, no espíritu. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo dijo cuando prediqué el mensaje del Evangelio: no fui a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo no fui a ustedes con palabras solamente, sino con manifestación de poder del Espíritu Santo. Es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Pero no poder simplemente que sane el cuerpo, como pasó y ha pasado en estos días. Pasó en el pasado, ministerio de Jesús, un ministerio de milagros.
también el ministerio de los apóstoles. Grandes milagros, poderosas señales hizo Dios en los primeros siglos de la historia de la iglesia y siempre ha hecho milagros. También los hace en este día. Pero como dije a una persona anoche, Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Un milagro físico dura el tiempo que Dios quiera. Dios nos ha dado una enfermedad y podemos 5 o 6 años después contraer otra enfermedad. Y el cuerpo va a enfermar. Y hay una ley en el cuerpo que es la ley del pecado, que hace que el cuerpo se degenere y llegue a su ocaso y llega a la vejez tan temida y después la muerte. Ese es el suceso, el ciclo de la vida del hombre: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y nosotros como seres humanos estamos muy apegados a la vida natural y por eso nos aterra enfermarnos, especialmente cuando la enfermedad es llamada terminal, cuando nos sentencian a meses o a pocos años de vida. Temblamos y apreciamos mucho el cuerpo. Amamos esta vida, especialmente si vivimos circunstancias felices. Tenemos una hermosa familia, tenemos trabajo, tenemos salud y todas las demás cosas. Llegamos a valorar la vida. Ojalá que lo hagamos en Dios. Y todas esas cosas son dádivas de Dios. No podemos negar que todo lo que recibimos, no hay dádiva que no venga del Padre. Si es buena, viene del Padre. En lo físico, emocional, espiritual, en lo económico, todo viene del Padre. Pero el Señor, a nosotros, los nacidos de nuevo, hemos aprendido que aunque el Señor ha prometido suplirnos en esta vida y cuidarnos y pastorear nuestras vidas hasta el fin, el Señor nos enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y el Señor Jesús oró al Padre diciendo que aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, somos extranjeros en este mundo. Nuestro reino no es de aquí. Hay muchos que critican a los cristianos. Estoy hablando de cristianos que critican a los cristianos, que concentran su esperanza en la vida eterna. Y dicen: todavía estamos acá. Todavía estamos acá. No pensemos en estar allá. Todavía estamos acá. Eso no deja de ser verdad. Y Dios también está de acuerdo en que vivamos aquí, en la tierra. Eso es lo que estamos predicando, la vida eterna. Pero también es peligrosa ese criterio, porque ese criterio está basado en concentrar nuestra atención y nuestro esfuerzo en la vida temporal. Y aunque nosotros vivimos en el presente, en lo temporal, nosotros somos ya eternos. Y eso es lo que estamos predicando en todos estos meses acerca de la vida eterna. Que la vida que recibimos de Dios es la vida eterna, porque es la misma vida de Dios. Eso está documentado en todo el Evangelio, aunque nosotros, debido, como he dicho muchas veces, a que amamos la vida, amamos la inmortalidad, y lo que nos llama la atención y nos apela de la predicación del Evangelio es la esperanza de la inmortalidad, que un día viviremos para siempre. Y eso no está mal. Es parte de la vida eterna, la redención o la glorificación del cuerpo. Pero la Biblia habla de la vida eterna en términos, diremos, del presente y también del futuro. Y nosotros ya en el aspecto espiritual ya recibimos la vida eterna desde que nacimos de nuevo. Amén. Eso no es una interpretación. Tenemos meses estudiando
la palabra de Dios. Cristo es la vida eterna. Eso lo dice primera de Juan 5:20, dice: el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la vida eterna. Y la Biblia dice: en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Pero primera de Juan 1 dice: las cosas que hemos visto y oído y hemos palpado acerca del verbo de vida, hablando de Jesús, y dice: esa vida que estaba en el Padre se nos manifestó. Dice, esa vida eterna, dice ahí, que estaba en el Padre, se nos manifestó. Y habla que la vida eterna estaba en el Padre, pero en el Hijo se manifestó para nosotros. Cristo vino para que tengamos vida eterna. Cristo tenía vida eterna desde siempre, desde la eternidad. Pero Él vino como el hermano mayor. Como hemos estudiado en Romanos capítulo 8, versículo 29, que el plan de Dios es crear una familia en el Hijo. A los que conoció, a estos también predestinó. Y dice, para que lleven la imagen del Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito. Él es el segundo Adán, el Adán de la nueva creación. Amén. Entonces Cristo, hemos estudiado que Cristo nació en vida eterna. ¿Por qué nació en vida eterna? Porque nació por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, como dijo Gabriel a María: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra en tu vientre, y lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios y será llamado el Hijo del Altísimo. Cristo nació por el Espíritu. Y ya hemos estudiado y vamos hoy a hablar un poquito más que en el Espíritu está la vida. Y Cristo nació por el Espíritu Santo. Y así que Él nació en vida eterna. Porque vida eterna, ya hemos explicado que vida eterna no se limita a tiempo. No se trata de tiempo. Se trata de un tipo de vida, que es la vida del Padre. Y yo he dicho, para ilustrar, que la vida eterna es la biografía de Dios. ¿Sabe lo que es una biografía? Usted lee una biografía de una persona: quién eran sus padres, cómo nació, dónde nació, cómo creció, cómo era la persona, su perfil, dónde estudió, qué realizó, etcétera, etcétera, hasta que dice y se murió. Esa es una biografía, la historia de una vida. Pero la historia de la vida de Dios es la vida eterna. De hecho, el único eterno es Dios, porque el concepto de eternidad consiste en ser, en no tener principio y no tener fin. Y el único que no tiene principio ni fin es el Señor, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no tiene principio ni tiene fin. Todas las criaturas, aunque sean eternas, los ángeles, querubines, serafines, son eternos en cuanto al futuro, al presente y al futuro, pero tuvieron un origen. Quiere decir que no podemos limitar el concepto de vida eterna a tiempo. La vida se llama eterna porque el dador es Dios y Dios es eterno. Amén. Y ya hemos estudiado que todo lo que tiene relación con Dios es eterno. Tu justicia eterna. La Biblia habla del pacto eterno. La Biblia habla de la esperanza eterna. La Biblia habla de la corona eterna. Todo lo que procede de Dios es eterno por proceder de Dios. Por eso la vida se llama eterna. Y hay que entender que por eso se llama eterna. Se llama eterna porque procede de Dios. Pero la vida de Dios no consiste solamente, diríamos ahí, en un tiempo de que siempre fue y que siempre será. En eso no consiste solamente la vida de Dios. La Biblia dice que Dios tiene una naturaleza. Es santo, es justo, es bueno. Dios es amor. En Él no hay corrupción, es incorruptible. Lo bueno, lo justo, lo verdadero, todo está en Dios. Lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, pureza,
amor, misericordia, perdón. Todo eso es el carácter de Dios. Esa es la vida eterna. No solamente es el tiempo, es la vida eterna. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Yo vino para que ustedes tengan vida. ¿Cuál vida? La vida adánica, la vida de un querubín, la vida de un serafín o la vida de Dios. Cristo vino a darnos la vida de Dios, no la vida de una criatura, sino la vida de Dios. Amén. En Él estaba la vida. Y eso es lo importante. Entonces, hemos estudiado y seguimos estudiando la vida de Cristo. Nació en el Espíritu, nació en vida eterna. Como vivió 33 años y nunca pecó, vivió en la tierra la vida eterna, porque vivió la vida pura de Dios, incorruptible. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él participó del pecado sin pecar. Participó del pecado en el sentido de que nos sustituyó. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Denle aplauso al Señor. Amén. Entonces, la vida que Cristo vivió, que es la vida que nos redime, que es la vida que Dios, que el Señor nos imputa, nos acredita cuando creemos. Esa vida de Cristo es vida eterna. Él no solamente es vida eterna en el cielo antes de venir, antes de encarnarse, sino en la tierra era vida eterna, porque nació en vida eterna, vivió toda su vida como vivió la vida del Padre, y también fue a la cruz y ocupó nuestro lugar. Ocupó nuestro lugar. Ya hemos hecho el contraste entre, y hoy vamos a hablar un poquito más, si el Señor nos permite eso, del contraste que hay entre el pecado y la vida de Dios. Cuando Adán peca, Adán pierde la vida de Dios. El pecado no solamente es separación, el pecado es corrupción. Hemos estudiado acerca de lo que es lo inmundo, lo que es sucio, lo que es corrompido. El pecado corrompe. Dice capítulo 6 del Génesis: y la tierra estaba llena de violencia, y los designios de los hombres eran de continuo al mal, y la tierra fue llena de violencia y llena de corrupción. Todo el Nuevo Testamento habla del pecado como corrupción. Y el pecado no solamente el pecado trae la muerte, y la muerte es corrupción, porque el cuerpo se descompone. Pero el pecado no solamente es muerte física, el pecado es separación de Dios. El pecado separa de Dios porque el pecado tiene una naturaleza distinta a la de Dios. Dios es santo, el pecado es todo lo contrario. Dios es justo, el pecado es lo contrario. Quiere decir que Dios no se separa del hombre por capricho, se separa del hombre porque el hombre, al adquirir una naturaleza pecaminosa, ya no puede vivir la vida de Dios. Se incapacitó para vivir la vida de Dios, y para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo y deshacer las obras del pecado, para quitar el impedimento y reconciliarnos con Dios. La reconciliación, yo diría así, que es el primer auxilio de la salvación, porque había enemistad producida por el pecado. Cristo en la cruz del Calvario tomó la mano de Dios y tomó la mano del hombre y las unió en un vínculo de unión indisoluble. Dale aplauso al Señor. Amén. Y eso es reconciliación. Amén. Pero hay algo que, según Pablo, todo el capítulo 5 de Romanos, algo que contrasta lo que es el pecado, es la justicia de Dios. Justicia, según la Biblia, podemos definir de muchas maneras, pero en síntesis, justicia es todo lo que es como Dios. La manera de Dios pensar, la manera de Dios ser y la manera de Dios decidir. Todo lo que Dios decide es santo, porque ese es el pensamiento de su corazón. Y justicia es hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es justicia. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Juan el Bautista, que rehusó ser bautizado por Jesús.
Jesús dijo: Juan, déjalo así, porque así lo determinó el Padre. Deja que se cumpla toda justicia. La Biblia no habla de un mandamiento que Jesús iba a bautizar a Juan. No está en la Biblia eso. Pero como Dios lo decidió, ya es justicia. Porque todo lo que Dios decide y es voluntad de Dios es justicia. Jesús dijo que vino Juan y los fariseos y escribas y fariseos rechazaron a Juan el Bautista y de esa manera rechazaron los designios de la justicia de Dios. En cambio, los publicanos aceptaron a Juan, aceptaron el propósito de Dios. Amén. Entonces, por eso la palabra justicia es clave en el Evangelio, porque el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Justicia primeramente. ¿Por qué? Porque según la ley, justicia es guardar sin reprensión todos los mandamientos y estatutos del Señor, según Deuteronomio 6:25. Entonces de ahí viene la revelación del Evangelio de la justicia de Cristo, en la justicia está la vida eterna. Voy a dedicar un tema a hablar de lo que el Evangelio llama la justificación de vida, porque la justificación es vida. Como la santificación dice que cuando somos libertados del pecado tenemos como fruto la santificación y como fin, como objetivo, como propósito la vida eterna. Dale el aplauso al Señor. La vida eterna está en todo. La vida eterna está en la justicia de Dios. La vida eterna está en la santificación. La vida eterna está en la redención. Amén. Porque Jesús dio su vida, la eterna, por nosotros. Aunque Cristo era un ser humano y estaba muriendo en lugar de los humanos, a Dios no se le satisface con otra cosa que no sea con su propia vida. Óyelo bien. A Dios nada lo satisface sino su propia vida. El que quiere agradar a Dios, que haga todo aquello que es como Dios. Usted ama, usted agrada a Dios porque Dios es amor. Usted vive en santidad, usted agrada a Dios porque Dios es santo. Usted vive en justicia, usted agrada a Dios porque Dios es justo. Solamente lo que es como Dios agrada a Dios. Diga conmigo, solamente todo lo que es como Dios agrada a Dios. Por eso dice Hebreos, hablando de Jesús, tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dale el aplauso a Jesús. Amén. Tal pontífice nos convenía. Amén. El hombre violó la justicia de Dios. El pecado es injusticia, es lo contrario a justicia. El pecado es transgresión de la ley, transgresión de la justicia de Dios. Cuando el hombre peca, el hombre no se podía salvar a sí mismo porque no tenía justicia. Tampoco podían los ángeles ni querubines salvar al hombre. ¿Por qué? Ellos son perfectos porque no han pecado. Pero como el hombre violó la ley de Dios, óiganlo bien para que lo entienda, como el hombre violó la ley de Dios o la justicia de Dios, solamente uno igual a la ley podía ocupar el lugar del hombre. Los ángeles no son igual a la ley ni igual a la justicia. Solamente había uno en el cielo que era igual a la justicia de Dios, y es Jehová Siqueno. Jehová justicia nuestra. Dale aplauso al Señor. Amén. 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 Por eso yo digo que Juan 3:16 yo lo puedo parafrasear así: de tal manera se amó Dios a sí mismo, que se dio a sí mismo para, a través de la dádiva de sí mismo, salvar a los hombres. Porque cuando Dios se dio a su Hijo, se estaba dando a sí mismo, estaba dando la vida eterna. Amén. Por nosotros, en el lugar de nosotros. Como quiera que nosotros estudiemos o analicemos, vamos a desembocar en lo mismo: la justicia de Cristo. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar después de la vida eterna en la redención, de la vida eterna en la expiación, de la vida eterna en la justificación, la vida eterna en la santificación. Y en donde quiera vamos a encontrar la vida eterna, porque eso es lo que Cristo logró por nosotros. Y eso, amén. En otras palabras, la vida eterna no es tanto una recompensa, aunque es una recompensa.
No es tanto un galardón, aunque es un galardón. No es tanto una esperanza, aunque es una esperanza. La vida eterna es la vida de Dios que nos dio en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y vivir la vida eterna es vivir de acuerdo a Dios. Y solamente los que han nacido de Dios pueden vivir de acuerdo a Dios, en conformidad a Dios. Y entonces Cristo Jesús nos redimió, nos reconcilió con Dios, nos justificó, nos dio el derecho al cielo y ahora nos está dando la idoneidad para vivir en el cielo. ¿De qué manera? Pues a través de la resurrección. Nosotros hemos hablado que Cristo se hizo pecado, pero el pecado no lo tocó, no hubo pecado en él. Y también Cristo pagó el castigo del pecado, que es la muerte. Él murió, pero la muerte no pudo enseñorearse de él. Por eso dice que la muerte no lo descompuso, no hubo corrupción en su cuerpo. Él duró 3 días en la tumba y no se descompuso. Lázaro duró 4 y le dijeron: maestro, no pierdas tu tiempo, ya apesta, como dicen en Puerto Rico. Ya, mal olor, está descompuesto. Pero Jesús no. ¿Por qué Jesús, muriendo en el lugar del pecador, haciéndose pecado, el pecado no le toca? Y muriendo, la muerte tampoco le toca. ¿Por qué la muerte no? ¿Por qué dice que su santo no vio corrupción? Porque la corrupción pertenece a los pecadores y él nunca pecó. Fue la primera vez que un justo entró al Seol. Y como digo yo, cuando usted vomita, cuando un elemento extraño entra a su cuerpo y su cuerpo rechaza todo elemento que sea extraño, que no sea orgánico, el cuerpo lo vomita. Así hizo el Seol. El Seol tuvo náuseas 3 días. El tercer día dijo: yo no puedo. ¡Oh! Y lo tiró para afuera. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. 2 cosas. Era imposible que su santo viera corrupción. Y dice que era imposible que la muerte lo tuviera retener. No podía retenerla, porque el sepulcro era para los pecadores y él nunca pecó. Dele aplauso a Jesús. Aleluya. Eche mano a la vida eterna. Amén. Si Cristo murió, usted murió con él. Cuando Cristo nació, usted nació con él. Cuando Cristo vivió, usted vivió con él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él nació por ti. Y dice que su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte. Juntamente con él fuimos crucificados, juntamente con él fuimos sepultados, juntamente con él fuimos resucitados, juntamente con él ascendimos. ¿Y dónde estamos ahora? A la diestra del Padre, donde está Cristo sentado por nosotros. Amén. Amén. El apóstol Pablo usa, ya lo estudiamos, la palabra juntamente con él, con Cristo, juntamente crucificado. Y juntamente con él fuimos sepultados, Romanos 6. Y juntamente con él resucitamos, Efesios capítulo 2. Y juntamente con él ascendimos y nos sentamos a la diestra del Padre, juntamente con él. Jesús es nuestro suceso. Dale aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. En él está la vida eterna. Él logró vida eterna para nosotros, quitando el pecado, quitando la enemistad, quitando todo lo que nos separaba de Dios, echando a un lado la corrupción, para que podamos vivir la vida inmaculada de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Amén. Un cordero sin mancha y sin contaminación es el cordero que Dios usó para expiar nuestros pecados y darnos redención eterna. La Biblia llama la redención eterna. Amén. Redención eterna.
obrada por el Cristo eterno, logró para nosotros la vida eterna. Dele aplauso otra vez al Señor. ¡Celébrelo! Amén. Ahora yo quiero que hoy miremos un poquito un texto de la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a leer versículo 2, pero leamos el 1 para que entremos y vamos a seguir. Romanos capítulo 8, desde el 1 en adelante. Echemos mano a la vida eterna. Dice aquí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne representa la naturaleza adánica, humana, que cuando habla de carne, la Biblia habla de esta dimensión de vida, que no tiene que referirse al aspecto moral. Todo lo que es de esta vida es carne, pero también incluye el aspecto moral, o sea, lo pecaminoso de esa naturaleza. Ahí dice, ahora viene el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a pararnos en este texto y vamos a analizar algunas cosas aquí. Ahí habla de dos leyes: la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, y habla de la ley del pecado y de la muerte. Es muy importante esto. Tanto el diccionario como la Biblia definen lo que es una ley. El diccionario define una ley como una norma fija a la cual están sometidos los fenómenos naturales o físicos. Eso es una definición del diccionario. Una norma fija. Eso es una ley, una norma fija a la cual están sometidos todos los fenómenos naturales. Conocemos a la ley de la gravedad. La Biblia habla también de cómo Dios puso términos al mar y le dijo al mar: hasta aquí tú vas a llegar. Es una ley. Solamente cuando hay huracán y cuando hay ciertos fenómenos eso se puede alterar, pero generalmente, y lo hizo al principio cuando se paró, la tierra estaba ahí, la tierra estaba llena de aguas, todo era aguas, y Dios separó las aguas de la tierra seca, y ahí pues vinieron los mares, y Dios puso una ley ahí. Y todo lo que nos rodea es ley. La tierra gira alrededor del sol, y eso es ley. Todo lo que vemos en la naturaleza son leyes fijas. Ahora, en la Biblia también podemos, porque depende de la naturaleza de la ley que estudiemos, pero toda ley que es una norma o una regla fija a la cual está sometido cualquier cosa dependiendo de la naturaleza de la ley. Una ley nos habla de fuerza o de influencia que conduce a una acción. La Biblia define la ley como un principio, y vamos a hablar un poquito de eso como un principio. Por ejemplo, la palabra nomos, que es la palabra ley, que se puede usar, es en griego, se puede usar refiriéndose a todas las leyes, a la ley de Moisés, a la ley de Dios, a las leyes de los tribunales humanos. Cuando un país promulga una ley, esa ley tiene autoridad, tiene poder. El que la viola recibe castigo. Tiene autoridad. La ley es un poder. La ley puede ser una influencia también. Es algo, pero la ley no varía. Por eso dice que la ley, por ejemplo, las leyes naturales son normas fijas, y toda ley consiste en una norma que es fija, en un principio. La Biblia habla
habla de un sinnúmero de leyes. Tenemos la ley de Dios, la ley de Moisés, que ustedes saben la autoridad porque es palabra de Dios que tiene eso. No voy a hablar mucho de la ley de Moisés porque se ha hablado mucho acerca de eso. Pero la Biblia también habla de la ley de Cristo. Por ejemplo, en Gálatas 6.2, me pueden proyectar a Gálatas 6.2, habla de la ley de Cristo. Y yo voy a resumir porque quiero concentrarme en este versículo de Romanos. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El mismo contexto nos dice cuál es la ley de Cristo. La ley de Cristo consiste en la manera que Cristo vivió. La vida de Cristo, ya hemos dicho, es vida eterna, porque es una vida perfecta, una vida sin mancha, una vida sin pecado. ¿Y cómo vivió Cristo? Bueno, lo podemos analizar en cualquier aspecto y vamos a ver en él perfección. Pero aquí en el contexto habla que nosotros llevemos las cargas o los unos de los otros como Cristo llevó nuestras cargas. Él ocupó nuestro lugar, ¿o no? Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo el Padre cargó en él los pecados de nosotros. Cristo vino a ocupar nuestro lugar. Y en todo el sentido es una ley, porque así lo estableció Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y si ustedes saben lo que es un cordero en expiación, se van a dar cuenta que es un animal inocente que es sacrificado en lugar de un pecador. Es una ley. La ley de la expiación consiste en que como el adorador, el hombre, no puede expiar sus propios pecados, en la ley Dios estableció que tomara un animal, una ofrenda por el pecado, pusiera las manos sobre el animal, confesara sus pecados y la culpa era mudada o transmitida al animal temporalmente hasta que viniera Cristo, el Cordero de Dios. Y de hecho en el Antiguo Testamento no habla de que el animal quitaba el pecado, sino que lo cubría. Dios perdonaba naturalmente en su tiempo, porque por siglos lo hizo, pero eso era hasta que llegara Cristo, el Cordero de Dios. Amén. Entonces, ese Cordero, Cristo, por ser el Cordero de Dios, llevó nuestros pecados, nuestras culpas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La sustitución de Cristo es una ley. Cristo se ofreció por nosotros. Desde antes de la constitución del mundo, Él se ofreció por nosotros para ocupar el lugar de nosotros. Padre, si la sangre de los toros y los machos cabríos, todo lo que ellos presentan como expiación por sus pecados, no logran expiar el pecado, pues yo me ofrezco como ofrenda. Porque hacer tu voluntad me agrada. Tómame a mí como el cordero. Tómame a mí como el animal. Sacrifícame por ellos. Quiero llevar las cargas de ellos. Esa es la ley de Cristo. Amén. La ley de Cristo es la ley del amor. Es la ley de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Desde que el Padre, en su mente infinita y eterna, decidió salvarnos y estableció ese plan de salvación que es un plan eterno. Desde entonces el Padre ocupó en el Hijo nuestro lugar y llevó nuestras cargas. Esa es la ley de Cristo, la ley del amor. Entonces, desde la eternidad se ofreció, vino al mundo y nació en el lugar de nosotros.
vivió en sustitución de nosotros. Fue a la cruz en sustitución de nosotros. Fue sepultado en sustitución de nosotros. Y todo fue en el lugar de nosotros. Y ahora está en el cielo en el lugar de nosotros, intercediendo por nosotros, llevando al Padre, presentando su vida en sustitución de la nuestra, para que el Padre ya no nos mire a nosotros, sino que lo mire a Él. Cristo logra, cuando usted peca y pide perdón, dice: Señor, no lo vea, míralo a través de mí. Y el Padre te mira a través de él. Oh, es perfecto. Pero si se quita las gafas, ya te ve como tú eres. Pero Cristo le dio la vida de Cristo y la muerte de Cristo, la gafa de Dios para verte perfecto. Amén. Aleluya. Amén. Ahí en el contexto, la ley de Cristo es la ley de que Él ocupó nuestro lugar. Por amor el Padre lo entregó, por amor Él ocupó tu lugar. Es la ley del amor, la ley de Cristo. El hermano mayor ocupando el lugar de los hermanos menores, cuidando a los pequeños. Esa es la ley de la sustitución, la ley del amor, la ley de Cristo. Amén. Y yo te puedo seguir diciendo, porque eso implica muchísimo. La ley de Cristo es todo lo que Cristo vivió en la tierra, su manera de vivir. Yo te puedo citar todo el Evangelio para hablarte de la manera de Cristo vivir. Esa es la ley de Cristo. Era el Cristo que se compadecía de los pecadores. Era el Cristo que comía con los pecadores. Era el Cristo que se identificaba con el pobre, con el necesitado. Era el Cristo que, viendo a la multitud, dice que sentía compasión, porque veía a la gente como ovejas como ovejas sin pastor. Los vio desorientados, sintió compasión. Los vio hambrientos y dijo: vamos a darle de comer. Eso es la ley de Cristo, la ley del amor. Amén, dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Y ese es un principio fijo, eso no varía. En Dios no hay sombra de variación. Y no hay sombra de variación porque aquel que es perfecto no necesita cambiar. Por eso, cuando la Biblia habla de los caminos de Dios, habla de los principios de Dios. Habla de su manera de pensar. Los caminos de Dios, los consejos de Dios. Nos habla de lo mismo, nos habla de la manera de Dios pensar y ser. Y eso fue lo que Cristo vino a representar en la tierra, la vida del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El Verbo que estaba con el Padre se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, decía Tomás. Y el Señor decía: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Mira mi vida. Escúchame, Jesús no estaba hablando que se parecía al Padre físicamente, porque el Padre era espíritu y él estaba en ese momento era un hombre, no era su cuerpo. Está hablando: mira cómo yo vivo, mira cómo yo soy. Dios es amor, yo soy amor. Dios es santo, yo soy santo. Dios es justo, yo soy justo. Dios se compadece, yo me compadezco. El Padre perdona, yo perdono. Mírame cómo yo vivo. Yo llevo las cargas de mis hermanos. Esa es la ley de Dios. Dios no es insensible. Jesús no era insensible. Dios es sumamente clemente y misericordioso. Así fue el Señor Jesús en la tierra. Él vivió la vida eterna. Entonces la ley de Cristo es la misma ley del amor. Es la misma ley del carácter de Dios. Es la misma ley de la naturaleza de Dios. Y es fija.
Es una norma fija, no varía. Dios no se acuesta de una manera para levantarse de otra. Nunca se levanta con el pie izquierdo. Él se baja de la cama con los dos pies. ¿Tú entiendes eso? Su trono no tiene ruedas. Él no se mueve. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el que era, el que es y el que siempre será, bendito por los siglos de los siglos. Y si hay algo que a nosotros los mortales nos conviene, es que el único Dios que hay es amor. El único Dios que hay es misericordioso. El único Dios que hay es nuestro Padre. El único Dios que hay no se enoja para siempre. Su misericordia dura por toda la vida. Dale aplauso al Señor. Llámale a eso principio, llámale norma, llámale como tú quieras llamarlo, pero es fija. No varía. Y si no varía, esa es la vida de Dios, porque Dios, en el único que no hay variación es en Dios. El ser humano es inestable. El ser humano oscila como las olas del mar en sus vaivenes, pero nuestro Dios es eternamente estable. Aleluya. Por eso podemos confiar en Él. Y si tú entiendes ese principio de la vida eterna, tú no vas a analizar a Dios con tus emociones. Que si un día me siento triste, Dios no me ama. Un día estoy contento, ay, cuánto me ama Dios. Pequé, Dios está enojado conmigo. Ya no me quiere ver la cara. Es que yo no puedo ni siquiera concentrarme en la oración porque he pecado contra Él. Puede ser, porque el pecado nubla el entendimiento, neutraliza nuestro interior. Eso puede ser verdad, pero eso no significa que Dios se siente igual que tú. Puede ser que esté triste contigo y esté enojado contigo, pero no va a cambiar contigo. Jesús no es el esposo que duerme en el sofá porque está enojado con el esposo. Ese no es el esposo que habla la Biblia. Ese no es el esposo que ha santificado a su amada para que sea sin mancha y la vistió de lino finísimo que representa su justicia. Ese es Dios. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la que nos ha librado de la ley del pecado, de cómo éramos nosotros. Entonces, por ejemplo, ese mismo texto nos está diciendo: viva la vida eterna. Pastor, ahí no dice eso. Sobrellevad las cargas los unos y los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cuando usted lleva las cargas de sus hermanos, usted está viviendo la vida eterna. Está viviendo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando usted se compadece, cuando usted paga las deudas de sus hermanos, sin regañarlo porque te endeudaste. Porque Cristo no le sacó en cara a usted porque usted se endeudó. Simplemente pagó su deuda. Llevó su carga. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree. El amor nunca piensa en sí mismo, sino en el ser amado. Dios es amor. Por eso siempre piensa en ti. Y nunca te puede olvidar. Olvidarás la mujer de lo que dio a luz. Aunque ella, tu madre, te olvide, yo no me olvidaré de ti. Porque su amor no es humano. Su amor es divino. Amén. Wow. Nosotros tenemos un gran problema con la ley. Y vamos a hablar, no hoy porque ya no nos tenemos tiempo. Vamos a hablar de la ley de Moisés. Y vamos a estudiarla en el contexto del Evangelio. Y nos vamos a dar cuenta
Que una cosa son las letras de la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Una cosa es el régimen de las letras y otra cosa es el régimen del espíritu. Dios no podemos culpar a Dios porque los escribas y fariseos y los religiosos solamente cumplan las letras de la ley. Dios no tiene la culpa de eso. La ley no fue dada para perfeccionar a nadie, sino para revelar el pecado, según Pablo. Pero Cristo vino viviendo. La ley es la palabra de Dios. Cristo es el verbo, que es la palabra de Dios. Y vino en espíritu para enseñarnos la parte espiritual de la palabra de Dios. Y podamos vivir en el régimen del espíritu. Entonces vamos a amar. Nosotros hablamos de la ley de una manera muy despectiva. Porque como los escritos de los apóstoles lo contrastan con el evangelio, entonces menospreciamos la ley. Pero el mismo Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley y los profetas. No vine a abrogar, vine a cumplir. Porque mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley perecerá, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Yo vine a cumplir la ley, no a quitarla, a cumplirla. La ley está abolida como pacto, pero está vigente en el espíritu, porque el espíritu de la ley es la santidad, y la santidad nunca puede estar abolida. La ley, y eso fue lo que Cristo hizo en el sermón de la montaña, que lo vamos a estudiar en un momento, como todo lo que es el sermón de la montaña para hablar del reino de Dios. Y lo que habló fue del espíritu de la ley, que vamos a hablar de eso. Santiago habla de la ley de la libertad. Y hay una ley que oprime y hay una ley que liberta. Y esa es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La letra mata, pero el espíritu da vida. Es la ley del espíritu la que da vida. Wow. Entonces, ahí está hablando de la ley de Cristo, que incluye toda la vida de Cristo, toda enseñanza de Cristo. Incluye la expiación de Cristo, que como Cordero de Dios, como sustituto del hombre, en sus logros salvíficos o redentores, todo eso es la vida de Cristo. Vamos a leer un texto que hemos citado mucho, y es Juan 6:63. Que entendamos esto. Juan, miren lo que dijo Jesús: el espíritu es ¿el qué? ¿Qué hace el espíritu? El espíritu es el que da vida. La carne, o sea, la naturaleza adánica en nosotros, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hablamos últimamente de la palabra como espíritu. La palabra como espíritu. Nosotros hemos nacido de la palabra incorruptible. Hemos nacido del espíritu incorruptible. Y hemos nacido del Cristo incorruptible. Y hemos nacido del Dios incorruptible. Y todo eso es vida eterna. Dale aplauso al Señor. Amén. Pero el espíritu es el que da vida. Yo quiero leer, miren, esto de que el espíritu da vida no solamente es en el aspecto espiritual, aún en el aspecto físico. Siempre fue el espíritu el dador de la vida. Es el instrumento de Dios para impartir la vida. Por ejemplo, vamos a leer dos pasajes de la Biblia en el libro de Job. Miremos a Job 32:8. Job 32:8. Dice aquí: ciertamente espíritu hay en el hombre. Está hablando del hombre físico, el hombre adánico, nosotros. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Escuche, hermano. Tanto en hebreo como en griego, la palabra espíritu es viento. Viento. Por eso la Biblia habla del aliento de vida. La vida es un soplo, la vida se va. En griego es neuma. Pero tanto en griego como en hebreo, la palabra espíritu es un viento. Por eso dice ahí
ciertamente espíritu hay en el hombre, que está hablando, dice, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. La mente del hombre, todo lo que el hombre vino por el soplo. Y creó Dios al hombre, polvo de la tierra, y sopló en su nariz, soplo de vida. Soplo de vida, aunque la Biblia llama, el hombre llegó a ser alma viviente. Pero lo que Dios sopló fue espíritu en el hombre, que es neuma, un soplo, sopló Dios. El hombre llegó a ser un alma viviente, que es lo mismo, un ser viviente. Ahora, miren lo que dice, este es mucho más claro, Job 33:4. Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué me hizo? ¿Quién me hizo? ¿Quién nos creó? El Espíritu de Dios. Y el soplo del Omnipotente, ¿qué hizo? El soplo del Omnipotente, que es el Espíritu, me dio vida. Santiago dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Eclesiastés dice que cuando un hombre muere, el polvo va a la tierra de donde vino y el espíritu va a Dios que lo dio. Y Jesús, cuando moría en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma. No. Porque alma es un ser viviente. Él está hablando encomiendo el soplo de vida. Encomiendo mi vida que esté en el soplo, que me la diste a través de tu espíritu. En el Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Cuando usted habla, usted tiene que respirar para hablar. Usted no puede hablar si no puede respirar, ¿no? Entonces, el aliento de Dios, aunque en el hombre sopló, pero también cuando dijo, hágase las grandes lumbreras, hágase tal cosa, eso fue como el aliento de Dios. Donde quiera que hay vida, produzca la tierra animales, todas las especies. Fue una palabra, pero en los animales está la vida de la palabra de Dios, porque en la palabra está la vida. En el espíritu está la vida. Dios crea por la palabra y crea por el espíritu. Y en el Nuevo Testamento ya lo estudiamos. Dice que nosotros hemos renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la que da vida. El espíritu es el que da vida. Muy bien. ¿Por qué esos textos yo los leí al principio, pero lo estoy leyendo de nuevo? Porque estamos estudiando a Romanos 8, versículo 2. Pongámoslo otra vez para que entendamos. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida. Miren que la ley, la vida es una ley. La vida es una ley. La vida eterna es una ley. ¿Por qué la vida eterna es una ley? Porque es la vida de Dios. Y eso no varía. Eso es fijo. Donde quiera que hay vida de Dios, no hay variación. Amén. A eso le llamamos vida eterna, a la que no varía. Los ángeles que no han pecado tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque tienen la vida de Dios en santidad, verdad, justicia, fe y todo lo que es naturaleza, imagen de Dios. ¿De acuerdo? No sé cómo Dios creó los ángeles, pero yo estoy seguro que usó la palabra y usó el espíritu, porque esa es la manera de Dios crear las cosas. Pero en el caso de la ley del espíritu de vida, quiere decir, el espíritu es el que da vida. Y donde quiera que hay vida del espíritu, hay una ley espiritual. Yo dije, donde quiera que hay vida espiritual, hay un principio estable, fijo, que no varía. Así como en la vida de Dios no hay variación, en la ley del espíritu no hay variación.
Estoy hablando en el contexto de la vida eterna, en el contexto de la vida que hemos recibido en Cristo, en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido de dos maneras. Hemos nacido por la palabra, que fue el instrumento de Dios a través de la predicación. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y se nos predicó la palabra. Cuando se nos predicó la palabra, el Espíritu Santo, que es el que vino a convencer al hombre de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, usó la palabra y nos hizo nacer a través de la palabra. Y Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra, como ya hemos dicho. Dice que fuimos renovados, capítulo 5 de Efesios 5:26, que dice que el Señor nos limpió a través del lavacro del agua por la palabra. Entonces el agua es la palabra, como lo hemos estudiado. La vida está tanto lo físico, como ya hemos dicho, pero estamos hablando ahora de lo espiritual. Aquello es una ilustración, porque en Adán somos, según Pablo, simplemente almas vivientes, pero en Cristo somos un espíritu vivificante. Es diferente la vida de Adán y la vida de nosotros en Cristo, o sea, el segundo Adán. Para santificarla, habiéndola purificado, el lavamiento del agua por la palabra. El agua es un tipo de la palabra, y hemos nacido del agua y del Espíritu, y de esa manera nacimos de nuevo. El hombre nuevo es Cristo en nosotros. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. El hombre nuevo es la naturaleza de Dios en nosotros. Dice Pedro que somos participantes de la naturaleza divina. Dice Efesios 4 que el hombre nuevo fue creado de acuerdo a Dios, en justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3 dice que el hombre nuevo lleva la imagen del que lo creó, y el que lo creó fue el Señor. Dale aplauso al Señor. Amén. Volvemos otra vez a la ley del espíritu de vida. Noten ustedes, ley, diga principio invariable. Principio invariable. Diga principio invariable. Del espíritu, diga naturaleza de Dios. Vida, la eterna. En Cristo, el medio de Dios para darnos vida eterna. Es la vida nueva, la vida espiritual. Si hemos nacido del Espíritu, tenemos la naturaleza del Espíritu. Obra en nosotros la ley del Espíritu. Yo quiero abundar un poquito más. Ya hablamos de la ley de Cristo. Vamos ahora a Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos 3, 27. Vamos a ver otra ley. Romanos 3, 27, para que entendamos lo que es una ley, y así vamos a entender lo que es la vida eterna, la vida en Cristo, la vida del Espíritu. Dice aquí: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras de los hombres? No, sino por la ley de la fe. Diga, la fe es una ley. Diga, la fe es una ley. ¿Por qué la fe es una ley? Si ustedes analizan la misma definición de ley, dice: es pues la fe, la sustancia, o sea, la esencia. Vamos a leer para que entendamos a Hebreos 11:1. Es pues la fe la sustancia, es pues la fe la certeza. Diga, la fe es sustancia, la fe es esencia, la fe es certeza. Pongan ahí a Hebreos 11:1. ¿Me pueden ayudar? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si hay algo que habla de lo invariable, es la fe. En la fe no hay titubeos. En la fe no hay oscilación. En la fe no hay cambios. ¿Usted cree?
o usted no cree. Si usted cree, va a estar seguro. Si usted no cree, la duda, dice Santiago, que el que duda es como las olas del mar, que va y viene. Y el que duda, aún con Dios consigue nada. Pero la fe es un principio invariable, porque la fe es un don de Dios. Y si la fe es un don de Dios y Dios no varía, es un don para nosotros echar mano a la vida eterna. Si hay algo que nos ayuda a echar mano a la vida eterna, es la fe. Y por eso la salvación, Dios determinó que la salvación sea por medio de la fe. Ahora, ustedes se preguntan, ¿por qué Dios determinó como principio que la salvación era por medio de la fe? ¿Por qué la salvación es por medio de la fe? La salvación es por medio de la fe porque el pecado entró por la incredulidad. Y como el pecado entró porque el hombre dudó de la palabra de Dios. Usted puede decir muchas cosas de la tentación, del Génesis, de Adán y Eva, que hubo desobediencia, sí, que hubo esto, sí, hubo todo. Pero si usted resume, en realidad Dios le dijo, de ese árbol no comas. Esa fue la palabra de Dios. El mandamiento de Dios era la palabra de Dios. Vino la serpiente y engañó a la mujer y por consiguiente al hombre. Y entonces, ¿qué hizo Eva y Adán? Le creyeron más a la serpiente que a la palabra de Dios. Entonces el pecado entró por dudar de la palabra de Dios. Porque si Adán y Eva hubieran creído a la palabra de Dios, jamás le creen a un animal, ni a nadie. Porque creían en la palabra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice Dios, como el hombre dudó de mi palabra, yo en Cristo le doy una nueva oportunidad para restaurar confianza en mí. Amén. Por eso la fe es a través de Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo. A través de Cristo vino la fe. La fe de Cristo y la fe en Cristo. Ambas son nuestras. La fe en Cristo y la fe de Cristo. Esa fe de Cristo de 33 años nos es imputada cuando creemos. Tenemos la fe de Cristo y la fe en Cristo. Ambas nos dan certeza de que Dios es verdad, de que Dios no cambia y que en realidad nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y la fe, que es un don de Dios que recibimos cuando nacemos de nuevo. Si hay una predicación totalmente errada y equivocada, que lo primero que tenemos que hacer es creer. Está errado. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Y usted nunca va a creer en Dios si usted no ha nacido de Dios. Jamás. Usted nunca se va a poder arrepentir ni convertir si usted no ha nacido de Dios. El que no naciere del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios, mucho menos creerle a Dios. Entonces, dice Juan que el que cree que Jesucristo vino en carne ha nacido de Dios. La fe es un resultado de haber nacido de Dios, o sea, haber nacido del Espíritu, haber nacido de la palabra, tener un hombre nuevo. El hombre nuevo le cree a Dios. Dice Juan que el que ama conoce a Dios y ha nacido de Dios. El amor, la fe, el fruto del Espíritu, todo es fruto de haber nacido, porque el fruto del Espíritu no es más que el carácter de Dios, la naturaleza de Dios: santidad, verdad, justicia, fe, obediencia, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Todo eso es el carácter de Dios. Si usted lo recibe cuando usted nace, al entrar a nacer, es como la vida natural, como digo en el libro. Yo tengo 72 años. Hace 75 años yo no podía hablar, ni podía ver, ni podía caminar. ¿Por qué? Dígame por qué. Yo no había nacido.
Como si yo no he entrado a este mundo, ¿cómo voy a hablar y a caminar? No, no he entrado todavía. Así pasa con usted. Usted no puede participar del mundo de Dios, como creer, convertirse, amar a Dios, temer a Dios y todo, si usted no ha entrado al mundo de Dios. ¡Entra al mundo de Dios! Pero para nacer, usted no decide nacer. Usted no decide nacer. O alguno de ustedes dice, yo voy a nacer de tal fecha. Usted no decide nacer. A usted lo hicieron nacer. ¿O no? Usted no decidió nacer. A usted lo hicieron nacer. Una relación de sus padres. Usted nació porque Dios lo determinó así. Y usted entró a este mundo. Entró llorando y todavía está llorando. Digo porque a los niños pues comienzan a llorar cuando nacen. ¿Usted entiende eso? En Cristo, mire, cuando yo voy me gusta decir algo en la funeraria. Este muerto que está aquí no decidió nacer, tampoco decidió morir, pero sí decidió cómo vivir y le dio la vida a Cristo. Pero para darle la vida a Cristo fue convencido por el Espíritu Santo. Y tuvo que haber nacido del Espíritu Santo. Y recibió fe para ser salvo. Pablo dice, recibir fe para ser salvo. Entonces, nunca vuelvo a decir, la fe es una condición para ser salvo. Pero usted puede querer, si usted dice, si a usted le predicaron, usted nació. Porque a través de la palabra viene nuevo nacimiento. Y a usted nacer de la palabra y del Espíritu, usted tiene fe. Y como tiene fe, oye la palabra, la recibe y viene entonces la salvación como una recompensa por haber creído o un medio de salvación, como usted lo quiera llamar. Pero la ley, entonces la fe se convierte en una ley y esa ley pertenece a la ley del Espíritu. Diga, la fe pertenece a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Wow. Usted le echa mano a la fe. Primeramente, échele mano a la ley de Cristo. Hemos hablado de la primera ley, la ley de Cristo, que es toda la manera de Cristo de vivir, que es la vida eterna. Échele mano a eso. La fe como don de Dios, como don del hombre nacido de Dios. Échele mano a la fe. La fe es certeza. Pero la fe que usted recibió no solamente fue para ser salvo, sino para agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga la palabra, imposible agradar a Dios. ¿Se ha preguntado por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque no hay nada que ofenda más a Dios que se dude de su palabra. Óyelo bien, no hay nada que entristezca, que deprima, que moleste, que aire, que deshonre más a Dios que no creer a su palabra. Miren, hermanos, en el mundo aún los mentirosos se enojan si no creen en ellos. ¿Han visto? ¿Cómo tú me conoces a mí por tantos años? ¿Cómo tú dudas de mí? Por eso es que dudo de ti, porque te conozco. Se enojan los mentirosos porque dudan de ellos. Y si los mentirosos que nunca hablan una verdad se enojan porque dudan de ellos, imagínense aquel que no miente ni puede mentir, ni nunca ha mentido. ¿Cómo no se va a enojar que pecadores estén dudando de él? Wow. Mentirosos están dudando del Dios de verdad, que nunca ha mentido. ¿Cómo no se va a enojar? Pero cuando el Señor ve que tú vives la vida eterna creyéndole a Dios. Estamos hablando de la ley de Cristo. Para vivir la vida eterna tienes que echarle mano a la ley de Cristo. Pastor, ¿y cómo le echo mano a la ley de Cristo? Llevando las cargas de tus hermanos. ¿Cómo le echa mano a la ley de Cristo?
perdonando, porque Cristo nos perdonó. ¿Cómo tú le echas mano a la ley de Cristo? Siendo compasivo. Él se compadecía de los que andaban desorientados como ovejas sin pastor, de los que no tenían que comer, se desorientaban. O sea, Jesús se enojó con los apóstoles porque echaban a los niños. Están estorbando a esos muchachos, llévatelos para este griterío, no dejan hablar al maestro. No, sí, dice que Jesús se enojó y dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Amaba a los niños, amaba a las mujeres detrás de él, amaba a las mujeres, amaba a los pobres, amaba a los publicanos y pecadores. ¿Tú quieres vivir la vida eterna? Vive como Jesús. Compadécete de los pecadores, de los tristes, de los abatidos, de los hambrientos, de los oprimidos del diablo. Llora con ellos, ora por ellos, métete a las 24 horas de intercesión a orar por ellos, hasta que te salgan lágrimas a favor de ellos, porque Cristo lloraba. ¿O no viste la Biblia? Y lloró Jesús. Lloró Jesús. La ley de Cristo es la ley del espíritu de vida, la ley de la fe. La ley es espiritual, la ley pertenece al hombre nuevo, la ley procede de Dios, la ley es lo que agrada a Dios, porque en Dios tiene que haber certeza, convicción. Gloria a Dios. Ay, santo. Dios anda buscando cristianos convencidos, que siempre sean los mismos. Los mismos. No dependen del weather. Ay, que ya va a ver, hoy es jueves, déjame mirar, va a estar nublado hoy. Hay unos fuegos en Canadá y el aire está viciado, ya no se puede respirar, yo sufro de asma, yo no voy a la iglesia, no. Aquí hay filtro en el aire acondicionado, lo cambiamos cada cierto tiempo. La fe no vacila, la fe no vacila. Qué hermoso tener un esposo que nunca cambia. Es imperfecto, pero siempre me ha amado. Siempre es el mismo. Qué bueno tener una esposa que es débil, flaca, como todos los hombres, pero siempre me ha amado. Siempre está ahí para mí. Amén. Gloria a Dios. Y Dios dice: yo quiero adoradores de la misma manera, que no cambien. Que su adoración no dependa que haya frío, calor, que haya ambiente o no haya ambiente, que si la música me eleva o no me eleva, que si hay unción o no hay unción, como quiera la alabo. Porque fui salvado para la alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. La fe es certeza. Es la ley del espíritu de vida, la ley de la fe, la ley del espíritu de vida. Y Pablo ahí está contrastando la fe con las obras del hombre. Las obras del hombre religiosas son obras inestables, imperfectas, hipócritas, engañadoras, donde hay falsedad. Esa es la obra del hombre, pero la obra de Dios no es así. La obra de la fe no es así. Y qué bueno es un cristiano convencido. Qué bueno es un cristiano convencido. Voy a decir esto no para hablar de mí. Hay una pastora en esta área que dice: pastor, tú sabes, yo lo he seguido a usted por muchos años, y si hay unas cosas que me ha ministrado de usted, es que desde que yo lo he oído la primera vez hasta el día de hoy, usted nunca ha cambiado su mensaje. ¿Ya? Y yo digo eso mismo. Me dice mi esposa: es que tú no cambias. Y digo yo: es que
Ella se refiere que yo no cambio porque cuando yo tomo una ruta, siempre es la misma ruta. Y cuando no había GPS yo pasaba mal porque había una construcción, no sabía por dónde coger. Por eso ando con ella, porque ella tiene una buena dirección. Y cuando me gusta un lugar y compro un lugar, siempre voy al lugar. Soy fiel. El que me gana a mí me tiene siempre porque soy fiel. Amén. Pero yo bromeando digo, bueno, que aquel que yo sigo no cambia. Pues es que yo no cambio. Porque es terrible andar con una persona y decir, ay, por aquí, ay, que voy a comprar aquí, no, que mañana, ay, no, que no, 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 no. Es bueno andar con personas que sean estables. Estables. Eso es madurez. Eso es entender lo que uno quiere. En Dios no hay sombra de variación, no. La fe te da esa seguridad. Es que se acabó el bendito tiempo. Dale aplauso al Señor. Amén, amén. Aleluya. Sama, 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 sama. Aleluya. Amén. Yo no estoy brincando por emoción, es que siento el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotan ríos de agua viva. Amén. Jesús fue movido por el Espíritu. Y una vez dice que hizo una adoración jubilosa cuando llegaron los 70. Los demonios esos se nos someten. No se gocen tanto que los demonios se someten. Den gracias a Dios que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, no se gocen tanto que los demonios salen, sino que ustedes han entrado a la vida. Porque el evangelio no consiste en la derrota del diablo, sino en el triunfo de Cristo y de su pueblo. Y cuando Cristo vio a los 70, dice que se excitó en el Espíritu. Y el original dice que se tambaleó como un pentecostal y dijo: Padre, te doy gracias porque te he ocultado esas cosas de los grandes, de los poderosos y de los sabios, y se lo ha revelado a los humildes. Y Padre, porque a ti te agrado. Y si los demonios están saliendo, es porque llegó el reino de Dios. Porque los demonios no salen sino hasta que viene un poder superior y los saca. Si los demonios salen es porque llegó el reino de Dios. Porque están reconociendo que yo soy el poderoso. Y están corriendo los demonios porque llegó el reino de Dios. Y el reino de Dios es la vida del Espíritu. Dale aplauso. Aleluya. Ay, santo. Nunca he sentido tanta tristeza por terminar como hoy. Vengan, hermanos, vamos a cantar. Que donde está el Espíritu de Dios hay libertad para el Espíritu y para los que están en el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad para el Espíritu, que se puede mover como quiera, y para aquellos que andan en el Espíritu, que se mueven con el Espíritu. Porque el viento donde quiera sopla, hacia el Espíritu. Hermano, déjalo que sople. Métete, haz como las aves. Las aves aprovechan dos cosas del viento: la fuerza del viento y la dirección del viento. De norte a sur. No tiene que hacer fuerza. El que anda en el Espíritu no tiene que esforzarse, sino dejar que la fuerza del Espíritu te guíe. El Espíritu te da fuerza y dirección. Guíate por el Espíritu. Dale, paisán. Esto está demasiado bueno. Demasiado bueno. Amén. Óigame, no sé, no quiero meter al joven en problemas, pero me vino la canción: oh, hermano, deja que se mueva. Se mueva. Se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Aunque sea a capela, lo cantamos. El Espíritu de Dios se mueve. ¡Ea! Se mueve. Se mueve. El Espíritu de Dios se mueve.
usted cometió un error cuando estaba cantando al principio. Que usted dijo que estaba enamorado de Cristo. Y ahora Cristo dijo, es verdad. Pues déjalo que yo me mueva en ti. Amén. Cristo no emociona. Cristo es como la fe, certeza y estabilidad. En otras palabras, lo que sentí ayer es lo mismo que siento hoy y lo que siento mañana. Y si varío, es porque me lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y nunca voy a mermar, siempre voy a crecer como la luz del sol que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oh, hermano, deja que se mueva. Se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Aleluya. Amén. Si hay un problema cuando usted está enamorado, es que usted nunca se quiere despedir. ¿Han visto la despedida de los novios? Ay, Señor. La mamá, que se vaya. Sí, mi amor. Mamá, 5 minutos. Sí, otra vez. Y otra vez. Y le suelta la mano y la coge otra vez. Ay, Señor. Amén. ¿Está enamorado de Cristo? Nunca se despida de Él. Deje que se mueva. Levante sus manos. Padre, gracias por tu palabra. La ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo, la ley de la fe, son las leyes tuyas, Señor. Gracias. Eso es echar mano a la vida eterna, echar mano a la vida de Cristo, echar mano a la fe de Cristo y en Cristo. Gracias, oh Dios. Llévanos bien ahora a nuestros hogares bendecidos, Señor. Que nunca se nos olvide esta palabra. Nunca olvidemos lo que hemos recibido y te agrademos creyéndote siempre. Porque tenemos la fe, no solamente para ser salvados, sino para andar en el Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.